Hola espectadores y bienvenidos a Efecto Genovese, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompaña Eric del podcast de Capítulos que se bifurcan. Platícanos cuál es tu película de terror favorita, Eric. ¿A mía? Hola, Sí. antes que nada, gracias por invitarme. Es creo que mi segunda colaboración. Sí. Gracias. Mi película de terror favorita es El Exorcista. Creo que es un cliché de todas las personas, pero no la puedo ver solo todavía. Tengo 26 años y no la puedo ver todavía solo. Me causa todavía pánico. Claro, uno de los clásicos, ¿no? Yo creo que muy poca gente todavía se anima a verla. Si la viste de chiquito, yo creo que de Sí, grande no. de hecho aprendí a apreciar la música. Es curioso, este es un dato nada relevante, pero un poquito interesante. El es una canción como conceptual, como el disco de Sargento Pimienta o el Dark Side. Se llama Tubular Bells. Ajá. Lo hace Mike Oldfield y esa canción realmente dura como 15 minutos. O sea, todos conocemos el viento del exorcista, pero realmente la canción dura 15 minutos. Y eso me causaba mucho terror y aprendí a creerla. De hecho, a veces, no creo que la escucho diario, pero la escucho de repente así en mi playlist. Y cuando la escuchan de verdad, cuando se dan la tarea de escuchar a los 15 minutos, se dan cuenta que es una canción muy bonita porque neta cambia un chingo. El chavo es un multiinstrumentista, toca todos los instrumentos. Qué padre, pues ya tenemos esta recomendación musical del día para que la chequen. Y fíjate, yo no sabía eso, ¿eh? Es un buen dato. Sí, porque empieza, todos conocemos el teclado. Bueno, no me sale, pero eh, si la escuchan completa los 15 minutos, neta van a decir, esta rola no es la del exorcista. Y digo, qué buen ojo, qué buen oído tuvo la persona que dijo, esta canción yo la quiero para el sonido maquiavélico de mi película. Sí, claro. No, pero aparte imagínate al compositor, ¿no? Creando una pieza súper bonita que habla, no sé, de correr en el Prado y así, y alguien la decide usar para una película de terror que se vuelve de culto y que inicia, ¿no? A generar estos traumas de la niñez. Sí, está feo. ¿Cuál es la tuya? La mía, mi película de terror favorita es Pesadilla en la calle del infierno. Ah, sí, otro. Sí, pero a mí me encanta la de Los Guerreros del Sueño, cuando entran al hospital psiquiátrico y eso, que Nancy ya es doctora y así. Esa se me hace la mejor de toda la saga. Y Está muy padre. también, igual la música que utilizan, Sí, el intro de Freddy es lo más representativo. icónico. Ujú, exacto. Pues Sí, está bueno, muy padre. Venga, vamos venga. a adentrarnos en el tema de hoy. Bueno, hay escritoras y escritores que definen momentos de nuestras vidas. Por ejemplo, que hablan de nuestra primera ilusión amorosa, nuestro primer desamor e incluso de aquellas aventuras con amigos que definieron el rumbo de nuestras vidas. Pero ¿qué hay de nuestros primeros acercamientos al mundo del crimen y el horror? Para muchas personas, estos géneros literarios son solo entretenimiento o un vórtice de metáforas rebuscadas o ese libro que no vuelves a tocar porque te provocó pesadillas. Hoy quiero contarles acerca de estas escritoras y escritores que no solo provocaron pesadillas, sino que convirtieron su propia vida en un enigma plagado de misterio y horror. Hablaremos de los misterios de la literatura y quién mejor que Eric para acompañarnos en este recorrido. ¿Te gusta este tipo de literatura? Fíjate que me gusta Edgar Allan Poe, un poquito Lovecraft. Tuve una vez un pequeño acontecimiento ahí con Bram Stoker, con el de Drácula. También me gustó mucho el de Mary Shelley, el de Frankenstein. Pero creo que los más clásicos, la verdad no. He leído un par de Stephen King, pero no me ha adentrado demasiado. Los Sí, a mí típicos. tampoco. Siento que es como muy cheesy, ¿no? Como que es un terror muy de adolescente. Sí, definitivamente de Stephen King prefiero las películas, prefiero las adaptaciones que los libros. Siento que da muchas vueltas. Pero sí, justo, ¿no? Es como estos amos del terror y está súper bien que tengas como estos acercamientos y estas referencias, aunque sean como Sí. las más clásicas. Sí, son como lo más típico, lo más único y diferente.
Vale, creo que no vas a conocer entonces ninguno de estos casos, entonces quedó perfecto. Vamos a empezar con una de las escritoras más influyentes del género policíaco y reina del misterio. Agatha Christie. Agatha, espera, Agatha Christie, creo que ella empezó con este criminalista, algo así como el de Pop, pero creo que tiene también el récord del libro más vendido, creo, ¿eh? Sí, 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 ¿verdad? sí. Una vez estuve leyendo ahí como datos curiosillos para la peda y My Camp, la Biblia y creo que ellas son de los más vendidos. Sí, ¿verdad? Exacto, sí, Ah, sí, justamente. es lo único que sé de ella. No he leído nada. No, te estás perdiendo de un buen rato, ¿eh? Sí tendrías que A ver, nutrirte. hay que escuchar un poquito de ella. No, sí, ya le tengo ganas a su literatura, pero ojalá ya se me haga leerla más. O leerla de una vez, pues. Sí, ahorita te paso PDFs. Vale, pues Agatha nació el 15 de septiembre de 1890 en Inglaterra. Era la más pequeña de los tres hijos del matrimonio entre Frederick Alva Miller, él era de Estados Unidos, y Clarissa Margaret Boehmer, ella sí era de Inglaterra, y se decía que era clarividente y que estaba volcada en el mundo del esoterismo. Agatha fue educada desde casa, nunca asistió a la escuela y esto, aunado a la soledad que conlleva ser la hermana menor, la trajo a un mundo de fantasías y amigos invisibles. Sus padres decidieron que Agatha aprendiera a leer hasta los 8 años. Sin embargo, siendo una niña solitaria e inteligente, se las arregló para aprender ella solita, reconociendo las formas de las palabras en lugar de las sílabas. Esto solamente a sus 5 años de edad. Más adelante aprendió aritmética y a tocar instrumentos y durante muchos años se dedicó al estudio de la danza, incluso llegando a impartir clases de esto mismo. Cuando Agatha llega a la edad de 11 años, su padre muere a los 50 años por una pulmonía y tras sufrir varios infartos. Esto causó un declive para la familia, no solo de forma emocional, sino también económica, porque era el único sustento. En 1905, Agatha fue enviada a París a un internado donde daba clases de ópera y de piano, pero esto no duró mucho, ya que los profesores del lugar decían que no tenía el temperamento ni el talento para cantar en público. Esto derribó por completo la autoestima de Agatha. Le tocaron sus sueños de pequeña. Sí, no, aparte siempre tiene que haber un profesor que te diga que no puedes hacer nada con tu vida, ¿no? Sí, siempre, sí, nunca falta decir por su gente. Pero fíjate, así leyendo o escuchando más bien su historia, siempre he pensado que la gente que hace literatura, es que es muy despectivo, pues la gente que estudia humanidades siempre se cree que es, la menosprecian, pero realmente la gente, toda la gente es capaz, todas las ramas son importantes, y bueno, ella es como el claro ejemplo de que pues era una bala, ¿no? O bueno, ya sí lo escucho, que era una pistola en varias cosas, y pues afortunadamente para los lectores o los que lo vamos a leer, hizo literatura. Y creo que era muy capaz, a pesar de que, insisto, a veces se cree que la gente que estudia letras, humanidades o cosas como estas, pues es porque no son buenos como en matemáticas, o ese es el típico cliché, pues. Claro, aparte, o sea, decían que era muy buena para la aritmética y para las cosas matemáticas. O sea, yo creo que justo, ¿no? Ella pudo haber sido cualquier cosa que se propusiera hacer, y tal vez si no hubiera sido tan tímida o no hubiera crecido en un ambiente como tan cerrado, hubiera aprendido otras habilidades, ¿no? Y hubiera podido cantar en público y tal vez ahora sería Agatha Christie, la cantante de ópera más famosa del mundo, ¿no? Pero Pues, pues hay que darle oportunidades. y supongo que la muerte de su papá repercutió mucho en su vida, ¿no? Fíjate que fue más un poco la muerte de su mamá. Le estaremos platicando un poquito más de eso adelante, pero pues obviamente sí, a los 11 años yo creo que estaba muy, muy chiquita, ¿no? Y siempre perder a uno de los dos debe ser un momento traumático para la vida, ¿no? Y, pues, bueno, escuchando la edad de su papá también ya era una persona que yo creo que ya era una edad perfecta para ser papá, 39 años, como que ya podía disfrutar a sus hijas, pero pues a los 39 creo que la tuvo, pues se murió a los 50 y tenía 11, tenía 39 el señor, pero pues no alcanzó a disfrutar tanto pues porque murió a los 50. Sí, no, aparte, o sea, Pero para además la la quiso época, educar en casa, ¿no? Ellos sí, los decidieron dos. darle, mira, otro dato curioso es que unas ajedrecistas muy buenas en, en, en alguna competencia, creo que también su educación es autodidacta por parte de sus padres. O sea, sus padres decidieron darles educación en casa
Y parte de su educación incluía clases de ajedrez. O sea, no creo que sea mala la educación en casa, pues, siempre y cuando de verdad te eduquen, no como el eterno, las eternas clases que ha habido ahorita en México y el futuro de México no va tan bien. Sí, no, ese tipo de clases no está funcionando. Pero sí, yo creo que aparte la mezcla de culturas, ¿no? O sea, porque el papá yo creo que traía muchas ideas de Estados Unidos y fue lo que en muchos aspectos la orilló, ¿no? Como a leer la literatura que se estaba dando en Estados Unidos y quieras o no, pues tuvo que tener alguna inspiración, ¿no? De esto, porque a final de cuentas también fue muy exitosa para Estados Unidos y es uno de los lugares donde más se consume su literatura, ¿no? Eso y aunado a toda la cultura que traía su mamá, ¿no? Que también era una persona de la alta sociedad, que también tenía estas ideas de que las mujeres debían ser graciosas, ¿no? Que tenían que hacer una gracia, ajá. Eso era como un concepto muy común de la época, que tenías, si eres mujer y te casas, tienes que saber cantar, tocar un instrumento o tener algo en qué distraerte y en qué entretener a tus invitados, pero sí no puedes ser como tan buena en eso porque no puedes sobresalir más que tu marido. Entonces, pues yo creo que esas mezclas crearon una mujer Una espectacular, sí, ¿no? Creí que su mamá iba a ser más rebeldona. Ya ves Pues, que la influencia, bueno, las influencias de los padres siempre tienen que ver, pero creí que iba a ser más rebeldona. pues yo creo que para la época, sobre todo en su posición económica, pues es más fácil, ¿no? El tener como esta presencia en la sociedad, porque inclusive Agatha hacía fiestas y era muy sociable y sus casas de verano y su casa como estable, pues se utilizaban para hacer fiestas ¿Pero era una como del persona como barrio. retraída entonces? Ajá, o No, sea, al principio, durante su niñez, era una persona pues muy tímida, ¿no? Pero pues conforme va creciendo, va desarrollando obviamente con conexiones de los papás y todo eso, pues todos estos amigos, ¿no? Que son ya como más cercanos, o sea, la llegó a ser, pulqueada. sí, ajá, justamente. Entonces, yo creo que eso pues, también te permite, ¿no? Como que conocer diferentes mundos y con la imaginación que tenía, pues no te la acabas. Sí. Bueno, a los 18 años, Agatha escribe su primer relato, La Casa de la Belleza, que más tarde se publicaría bajo el nombre de La Casa de los Sueños, en donde explora temas como la locura, la muerte, la inmortalidad y los sueños. A partir de esto, comienza a escribir relatos enfocados en el espiritismo y el mundo sobrenatural. Comenzó a enviar sus textos a periódicos y revistas y fue rechazada muchas veces e incluso debía usar un seudónimo masculino para que la publicaran. También comenzó a trabajar en su primer novela, Snow Upon the Desert, bajo el seudónimo de Monosílaba. Sin embargo, fue rechazada por 6 editoriales. Y pues aquí vemos como el dilema de la época, ¿no? Y el problema que muchísimas autoras, inclusive en nuestras fechas recientes, pues se enfrentan, ¿no? El no poder publicar porque eres mujer y tener que cambiar tu nombre por completo para que puedas ser un bestseller. Sí, eso es, bueno, está feo. Yo realmente, pues creo que nunca he tenido o no he conocido tan de cerca personas que sufran eso, pero pues las estadísticas siempre muestran eso, ¿no? Que siempre está, o hay un menor salario, no tienen las mismas oportunidades, pero pues sí se ha visto a lo largo de la historia y a mí la verdad no se me hace tan chido. Bueno, no está chido, pues nunca he visto como en qué pueda salir en qué pueda sobresalir más uno que otro, siempre he pensado que todos son iguales, pero qué curioso Sí, que claro. se haya puesto su sobrenombre. ¿Cómo dijiste que se lo puso? Monosílaba. Qué curioso. Sí, está bien bonito. Se me hizo como muy tierno. Sí, a mí también, como, no sé qué ponerme. Me puse Ajá. monosílaba. Ok. Ay, Para 1912, Agatha se compromete con Reggie Lucy y unos meses después conoce al teniente de la Artillería Real, Archibald Christie. Ella decide romper su compromiso e iniciar una relación con Archie y tan solo un año y medio después deciden casarse. Sin embargo, debido a la Primera Guerra Mundial, 2 días después de su gran boda, Archibald es enviado al norte de Francia, donde estuvo como piloto y recibió varias condecoraciones por su labor. Mientras tanto,
Agatha trabajó como enfermera voluntaria en Inglaterra y estudió farmacología, titulándose como farmacéutica, y no solo eso, comenzó a escribir su primer libro de crimen, El misterioso caso de Styles, ya que su hermana la retó a escribir una novela de misterio en tan solo 15 días. Esta es la primera aparición del detective Hercule Poirot, inspirado en los soldados belga que Agatha conoció en su tiempo como enfermera. O sea, imagínate aventarte a escribir un libro en En 15 15 días, días, sí, sí, no, ¿no? no manches, es un pedo. Incluso para la época, ¿no? Sí, Tal vez uno podría pensar que sin distracciones como las que tenemos ahorita, pues es más fácil, pero pues yo vería que ahí los campos y los árboles me hacen ojitos, ¿no? O sea, te vas así y no regresas a hacer tu trabajo, y sobre todo teniendo la posición que tenía ella, ¿no? pero es que también suena que es una persona bien, bien capaz y bien competitiva, ¿no? O sea, capaz porque aprendió a leer muy joven, eh, competitiva, pues en el sentido de que pues está en pleno periodo donde no se le permite a las mujeres escribir, y si vas a escribir tiene que ser como, pues, en base o a un hombre, y yo creo que lo vio más, puede ser, ¿no? Ya es mi interpretación, que probablemente lo haya visto como un reto, pero varias cosas, no digo que sea improvisación, no puedo decir que sea improvisación, pero ha habido cosas que improvisadas han sido muy chidas. Por ejemplo, Abbey Road, la portada, fue improvisada y es una foto icónica del rock. No dudo y no creo que ella haya improvisado ese libro, a lo mejor ya tenía el germen del género detectivesco, ¿verdad? ¿Fue detectivesco este libro? Porque antes le Sí, habías dicho que fue espiritista, había escrito sobre espiritismo y sobrenatural, ¿verdad? Sobre cosas sí, sobrenaturales. Sí, a lo mejor ya tenía el germen de, voy a hacer una novela sobre esto. Y luego, yo creo que estaba también influenciada en Archie. Ya ves que dices que se influenció en soldados, sí. o en un general, creo. Sí, Algo así. aparte, bueno, para este personaje, que es como, aparece en varios, en muchísimos de sus historias, pues justo, ¿no? Se inspira en los soldados que conoce mientras ella está haciendo como esta parte de ser enfermera. Y de hecho dicen que en este lapso en donde estaba escribiendo esta novela tuvo un bloqueo creativo, y su mamá le dijo así como de, no, pues tienes que ganarle a tu hermana, vete, te pago el hotel y te quedas en un lugar así súper alejado de todas las distracciones y te pones a escribir. Esa fue la precuela de El Resplandor. Vete a un Sí, hotel y te pago. Antes no le pasó como ¿cómo se llamaba él? No me a acuerdo. Johnny, ¿no? Creo que se llamaba Sí, Johnny. ajá, no me acuerdo, ¿era Dani? ¿Sí era Dani? Dani es el niño, creo. Sí, Dani es el niño y el Doc, ¿verdad? Ese es su dedito. No me acuerdo cómo se apellidaban. Oh, no lo Pero recuerdo bueno, porque ellos son la precuela, en todo caso. sí, sí, de ahí salió. Torrance, ya me acordé. Torrance, Jack sí. Torrance, sí, Jack Torrance. Es que una vez mi hermana, que es muy pequeña, le estaba leyendo y dijo, estaba leyendo la parte de atrás y lo leyó literal como suena en español. Dani Torrance. Y de eso me acordé, me dio mucha risa ya. Pero Oh, qué linda. sí. Bueno, pues, estamos en que Agatha fue precursora del Resplandor. Qué chido Exacto. que su mamá le haya querido. Normalmente, bueno, a veces no te sacan de los bloqueos las personas, es como, hazlo, güey, ya. Pero qué chido que su mamá sí la apoyara. Sí, aparte con este sentido de, no, tienes que demostrarle a tu hermana y tienes que ganarle, ¿no? Quién sabe si hubo una apuesta, o sea, cuál haya sido la apuesta que perdió la hermana para tener tan motivada a Agatha, ¿Sabes ¿no? qué me recordó también la historia de Agatha y de Reggie y Archie? Ujú. Eh, una parte de Cien años de soledad donde a Prieto Crespi le quitan a su novia. Igual llega un buen día así, todo como un pirata, era un buen día pirata, me acuerdo, y llegó ahí bien musculoso. Y Prieto Crespi había trabajado a esa chava, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, y la había trabajado por muchos, bueno, no la había trabajado, la había cortejado, pues, suena feo si dices trabajar. Sí, casi que sí, la gruñó. No, la cortejó por mucho tiempo y llegó este buen día y ¡pum! Dejó a Prieto Crespi, y creo que así le pasó al buen Rey. Lo dejaron por el gran Archie. Pero estuvo chido porque fue una gran influencia para Agatha. Mira, vemos, ¿eh? Vemos.
Con sus estudios como farmacéutica aprendió mucho de toxicología y venenos. Conocía perfectamente los síntomas de cada veneno y la dosis necesaria para matar a alguien con ellos. Esto le sirvió muchísimo para los argumentos de sus novelas. Y para septiembre de 1914, Archie volvió de la guerra y se establecieron en Londres. El 5 de agosto de 1919 nació la única hija de Agatha, Rosalind Margaret Clarissa. Para 1920, el primer libro de Agatha es publicado tras probar suerte con 2 editores que la rechazaron y otro que la hizo cambiar el final. Sin embargo, sus ingresos eran mínimos y se mantuvieron así durante sus primeras 5 publicaciones. En este momento, Archie era quien las mantenía, ¿no? Por completo, y el ingreso de los libros pues era bastante precario, ¿no? Muy, muy limitado. Dale. Qué bonito nombre, ¿eh? Rosalind Margaret. Rosalind Margaret. Le va muy bien. Sí, muy elegante. Sí, muy de la época. En 1922, Archibald pierde su trabajo y durante un año, Agatha mantiene a su familia con los ingresos de sus novelas. Para 1924, Agatha logra convertirse en una escritora de gran renombre, lo que causó celos en su esposo. Para enero de ese año, se mudaron a un pequeño pueblo de Inglaterra para que Agatha pudiera concentrarse en sus escritos. Su dedicación fue tanta que su marido comenzó a sentirse desplazado, así que empezó a salir con nuevos amigos. Uno de ellos le presentó a su secretaria, Nancy Neal, una mujer 10 años menor con quien inició un romance secreto. Aquí ya ¿Archie comienzan... o Agatha? No, Archie. Ah, te iba a decir, Agatha. Sí, mira, Puede ser, sí. Ay, no, qué feo Archie. Sí, no, toda su historia de amor se fue por un tubo. Ay, no, también eso es bien tipicote y también es bien feo cuando otra persona, o en este caso tu pareja, logra, o sea, está chido que logre y todos buscamos eso, ¿no? Yo creo que el constante crecimiento y otro se sienta como su bajado, se supone que para eso están, para apoyarse. Sí, pues justo, aparte es algo súper común en la historia del arte, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres que han sido fotógrafas, que han sido pintoras, que han sido, pues no sé, que hacen música, incluso se les roba como el nombre, ¿no? Y son los esposos quienes se apropian de estas obras para ser reconocidos durante la historia y nos acordamos del nombre de todos los autores más famosos del mundo y pues a las chavas, pues, con suerte las recuerdas, ¿no? Entonces, pues sí son casos muy... Pero a ver, entonces, ¿la comunes. secretaria se la presentó Archie a Agatha? No. A la secretaria, a Nancy Neal, se la presentaron a Archibald, unos amigos de ahí que se consiguió. ¡Ay, no! No te creas. Ya. Pero 10 años, bueno, es que también ese Archie era como medio, bueno, así lo escuché yo, era medio, ¿cómo decirlo? Se conformaba como, él estaba contento, yo me lo imagino contento con su nueva amante, así como, ya, tengo un amante y ya no estoy a la sombra de mi esposa. No sé, ya no me cae bien Archie. Pues sí, obviamente fue como este incentivo, ¿no? Así como de, mira, está teniendo más fama que yo, está generando más dinero que yo, se está haciendo cargo de la familia, o sea, como que se sintió desplazado, ¿no? Como su rol de hombre que debe proveer. Y aparte, pues ya dice que ya no le ponía atención, ¿no? Que por estar escribiendo, pues se sentía desatendido, ¿no? Entonces supongo que pues Agatha no le hacía de comer, ¿no? O no cumplía sus deberes maritales, ¿no? Del momento. Sí, no cumplía con las expectativas de Archie, se hubiera quedado con Reggie. Sí, sí, qué triste que lo dejó ir. Ay, no. Entonces, Agatha estaba tan sumergida en sus historias que ni siquiera se dio cuenta de que esta relación había empezado. Para 1926, la familia se muda a una casa más grande a la que nombraron Styles en honor a la primera novela de Agatha. En abril de ese mismo año fallece la madre de la escritora y ella cae en una profunda depresión. Su esposo se encontraba en un viaje de negocios en España y tampoco se preocupó mucho por lo que pasaba en casa. No fue un apoyo para Agatha y se mostraba totalmente indiferente. Incluso decidió que era el momento perfecto para confesarle que estaba enamorado de Nancy Neal y en agosto le pidió el divorcio. Qué gran hijo de puta. No Ya mames. Eso sí se murió su mamá. Es que qué momento tan perfecto para hacer la mierda. Ay, no. Sí, o sea, yo creo que ya en ese momento la estaba odiando, o sea, ya ni siquiera era como esa frustración por no poder ser el esposo ideal, sino que ya era un odio horrible. Esto me recuerda mucho a los memes de, por ejemplo, de la relación de Nodal con Belinda,
que dicen, uno de los dos va a salir llorando y Belinda nunca llora. O sea, Nodal va a salir llorando y dicen, nada más quiero esperar a ver las rolotas que se avienta de Desamor. Sí. Y ya nada más estoy pensando, porque sí es cierto, muchas veces los sentimientos fuertes generan repercusiones grandes en los artistas. A lo mejor así le pasó a Agatha. Sentimientos tan fuertes como la pérdida de un ser querido y estar hundido pudieron provocar algunas grandes obras. Pues yo creo que, bueno, también pasa mucho con cuando eres La músico, música, sí, sí, ajá, sí. sí. Yo pensaba en Y, Sid Barrett, por ejemplo, que también ajá. de muy jovencito perdió a su papá y bueno, pero ya ves lo que dicen, el desamor hace grandes rolas de música. Y quizás le pasó a Gata, quizás no. Espero que sí haya vinculado su sufrimiento al arte. Pero aparte, o sea, imagínate a enojar a una persona que se dedica a escribir libros sobre asesinatos y sobre misterios y sobre fantasmas y todo eso. O sea, no sé en qué tipo de papel te pondría una persona que tiene este tipo de imaginación, ¿no? Digo, yo la verdad sí los mataba a todos, ¿no? Si tuviera como su creatividad y serían muertes muy horribles. Me estaba acordando del Señor de los Anillos. El señor, bueno, no el del señor, del escritor el escritor del Señor de los Anillos. ¿De Eh, Tolkien? Ese güey los mata a diestra y siniestra, creo. Sí, mira, tal vez son sus enemigos, está ahí visualizando. Sí, él sí no tiene como esa empatía por sus personajes. A lo mejor eso le pasó a Gata. Sí, yo creo que sí, se inspiró mucho. Entonces, a pesar de todo esto, Agatha estaba celebrando su primer éxito, el asesinato de Roger Ackroyd, y volvió a la casa familiar invitando a Archibald a volver con ella, ¿no? Así como de, oye, vamos a echarle ganas. Entonces, él se negó porque quería estar más cerca de su amante. Ah, qué hijo de perra. Ya sé todavía que te están dando la pipa de la paz. Exactamente. Yo todavía que, en vez de que él busque la solución o le están diciendo, vamos a resolver una quiere que. Ay, bueno, sí, sigue, perdón. Creo que te estás proyectando, ¿eh? Sí. Qué dolor. Después de un corto periodo, deciden reconciliarse por el bien de su hija y en 1926 la familia vuelve a Styles. Pero Archie siguió viendo a su amante a pesar de haberse reconciliado con Agatha. Entonces ahí nada menso el muchacho. Ay, no. El día 3 de diciembre de 1926, Agatha y Archie tuvieron una fuerte discusión, lo que hizo que Archie se fuera en ese momento de la casa. Cayó la noche y el hombre no regresaba, por lo que Agatha pensó que lo había abandonado definitivamente para irse con Nancy. Al día siguiente, Agatha escribe 2 cartas. Una dirigida a su secretaria Charlotte, en la cual le pedía cancelar una reserva que tenían para ese fin de semana en un hotel. Le dijo que había tenido un percance y que se marchaba a Yorkshire, pero que se pondría en contacto con ella muy pronto. La segunda carta era para Archie, quien tras leerla decidió quemarla y jamás compartió su contenido con nadie. Yo no puedo creer que le haya negado a toda la sociedad el contenido de esa carta, porque, no sé, me imagino que pudo haber sido una pieza de odio literario muy bonita. ¿Tú qué crees que haya contenido esa carta? Ella era muy conocida al principio por escribir poesía, entonces yo creo que pudo haber sido algún poema dedicado a él y a Nancy, ¿no? En este caso, tal vez dejándolo ir o tal vez recriminándole, ¿no? Por los años que pasaron juntos y cómo bien, cómo terminado las cosas. Entonces, yo pienso que pudo haber sido inclusive material para una epístola, ¿no? Sí, me gusta la idea de una carta así como en paz, ¿sabes? Te dejo ir en paz, estamos bien. Y a lo mejor eso fue precisamente lo que hizo que Archie no quisiera darla a conocer. Entonces, en la madrugada del 4 de diciembre, después de que empieza a pensar que no va a regresar y todo, y entra en su frustración, ella agarra su coche y se va, ¿no? En la madrugada del 4 de diciembre, su coche fue encontrado abandonado a 30 kilómetros en la dirección contraria a la que supuestamente se dirigía. No había rastro de Agatha. El auto había sido empujado por una pendiente con hierba alta, sacándolo de la carretera. Adentro del auto estaban el permiso de conducir de Agatha, así tirado en el suelo, su abrigo de piel, un periódico arrugado y una maleta abierta con la ropa revuelta, como si hubieran buscado algo adentro. En algunas versiones se dice que también se encontró una nota que decía únicamente Agatha Christie, así con muchas Cs,
pero no está confirmado y parece ser más parte de la leyenda que nació en torno a su desaparición. Pero suena bien verga la parte de su chaqueta de pie, chamarra de pie. Sí, su Suena que era bien abrigo. rockstar. Ajá, suena que era bien rockstar. Yo me imagino que era como de esos como súper peluchones así largos, no creo que haya sido así como de biker, estaría muy adelantado a su época. Yo me lo imagino acá como al estilo Morrison, un chaquetota así de piel. Quedaría completamente con su look de escritora de misterios Sí. Como no encontraron su bolsa, la policía pensó que podía tratarse de un robo que salió mal. Sin embargo, no había signos de violencia. También se consideró la idea de un suicidio e incluso se teorizó un asesinato. También se pensó que podía ser una doble desaparición o un doble asesinato, pues tampoco se sabía dónde estaba Archibald. Rápidamente esto se descartó y él se convirtió en el primer sospechoso. Fue escoltado hasta Styles y ahí sería interrogado. Durante el interrogatorio, Archie le dijo sutilmente a la policía que habían discutido, lo que obviamente fue una red flag gigante para la policía. Entonces, al darse cuenta de esto, Archie rápidamente cambió la historia y básicamente les dijo que estaban en el mejor momento de su matrimonio e intentó ocultar el hecho de que iba a dejar a Agatha por Nancy Neal. Es mi principal sospechoso también. Si yo fuera un policía con un poquito de sentido común, diría, tengan en la mira ese tipo. Sí, ¿no? Desde ese momento ya lo metes a la cárcel, ¿no? O sea, Creo que ¿cómo siempre, cambias versiones tan pronto? no estoy seguro, pero creo que siempre los primeros sospechosos son los familiares. Y Archie, pues, no era un buen familiar. Pero fíjate que como que para el momento la policía trató de actuar con mucha cautela, ¿no? O sea, hay muchísimos casos que se han arruinado por completo porque el principal sospechoso tal vez es el esposo justamente y ellos son así como de, bueno, pero, bueno, nos dijo que le pegó, pero después se arrepintió y ya dijo que no le había pegado, sino que le había dado un beso. Entonces se les olvida por completo las declaraciones que totalmente lo inculpan, ¿no? Y en este momento como que nunca dejaron de sospechar de Archie, ¿no? O sea, fue así como muy insistente la Pero sospecha. bueno, es que sigue estando el misterio de la carta, que contenía la carta, porque bueno, no, a no ser que Archie cobrara algún seguro para Margaret, si es que existían los seguros, algún tipo de dinero o herencia, pues no encuentro motivo para que la matara. Pues simplemente pudo haber sido como un crimen pasional, ¿no? O sea, yo creo que pasaron como por estas ideas de que tal vez la mató solamente por celos, ¿no? Por su fama, se sintió demasiado opacado y dijo así como de ahí ya va, ¿qué pasa? Pero, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que móviles había muchos. Sí, pues sí. Para este momento, Agatha ya era muy famosa, por lo que su desaparición no pasó desapercibida y rápidamente el caso fue cubierto por la prensa de muchísimos lugares. Su vida y su desaparición prácticamente se estaban convirtiendo en un caso salida de una de sus novelas. Los periódicos especulaban sobre los distintos desenlaces de la historia, el suicidio, el crimen pasional, que estaba siendo oculta por algunos de sus amigos e incluso que había huido al extranjero. El periódico Daily News propuso una recompensa de 100 libras a quien proporcionara información sobre el paradero de la escritora. O sea, imagínate ya tener periódicos ofertando por información. Eso ya te consagra, ¿no? Ya es como es la escritora del momento. Sí, definitivamente. Es la persona a la que deben de estar buscando. De hecho, pues es como en este caso de Lady D, pues es la que quiere el público, o sea, era la que atraía a las masas con el príncipe, y yo creo que pasaba lo mismo con Agatha. Bueno, obviamente Archie como que siempre, es que no tenía ni un chiste, Archie, neta, no le veo nada gracioso, no le veo alguna cualidad. ¿Qué chiste tienes, Archie? Pues Fue una supongo gran que influencia, fue una gran influencia en su momento para escribir su libro, pero no sé. Supongo que ser un héroe de guerra y todo eso, pues como que sí te daba como la condecoración, ¿no? O sea, siempre, no entiendo como por qué, pero del patriotismo, supongo, y todas estas ideas, pues hacen que la gente te respete por eso, ¿no? O sea, yo creo que él era respetado por haber estado en la guerra, pero al momento en el que
tu esposa empieza a hacerse millonaria y empieza a hacerse famosa, pues yo creo que esas cosas como que quedan de lado, ¿no? Así como de, Pasan a mira, segundo plano. ajá, así de, mira, tú mataste gente en la vida real y ella las mata en sus novelas, ella lo hace más divertido. Gracias por tu atención. Cierto, cierto. Para este punto, tanto los medios como la gente tenían el dedo puesto sobre Archie, ya que se filtró que tenía un amante y que había terminado la relación con Agatha por lo mismo. Esto claramente acabó con su reputación. Creían que era un asesino y que se había deshecho del cuerpo de Agatha. Él intentó desviar la atención e incluso confeccionó un cartel de desaparición para que la gente lo viera y pues viera que estaba preocupado por la desaparición de su esposa. Esto se me hace como súper bajo, ¿no? Así como de, miren, tómenme fotos haciendo un cartel de mi esposa desaparecida y vuélvanme a querer, por favor. Sí, una persona muy ruin. Se utilizaron todos los recursos que la policía tenía a su disposición. Llegaron a drenar las lagunas locales por si se había ahogado o por si se escondía ahí el cuerpo. Pero todo esto supongo que fue en chinga, ¿no? O sea, Sí, o supongo sea, que desaparece y todos como que, güey, es famosa, güey, putiza, tráete a todos a jalar y hay que resolver esto porque si lo resolvemos quedamos bien. Es que no, bueno, no sé si vamos a concluir con que la encontraron, con que desapareció, o sea, que desapareció y nunca la encontraron, que la encontraron tiempo después o que la encontraron tiempo después muerta. No sé, siento que todo está pasando muy rápido y no sé dónde está Agatha y no encuentro una explicación, ¿no? te preocupa. Sí, no sé qué cosa vaya a pasar con ella y sí es cierto, es como un misterio. Sí, o sea, imagínate, ella estuvo desaparecida durante este lapso de tiempo y yo creo que todas esas ideas que están pasando por tu cabeza ahorita pasaron por las cabezas de la gente que estaba siguiendo el caso, de los policías, de la prensa, de todo el mundo. Entonces, imagínate el revuelo que se armó y que justo, ¿no? O sea, parecía que ella misma había escrito su desaparición, ¿no? Parece que es un libro de ella. Entonces... eso es curioso. Sí, Convertir creo que la premisa del loco de John, de Hiban, no me acuerdo qué, ¿no? Tiene un apellido ahí medio raro. una vez me dijeron, sí, creo que el loco, que es un escritor que se dedica a matar a gente para hacer su libro. Creo, algo así una vez me dijeron, a lo mejor lo mismo pasó con Agatha. Le escribió, vivió su última novela que no escribió. Pues mira, sigamos con la historia. Toda la atención se volvió a Archie cuando se descubrió que había recibido una carta de Agatha y que la había destruido sin mencionar absolutamente nada a la policía ni revelar de qué hablaba la carta. Archie les dijo que trataba de un tema doméstico que no tenía importancia, pero obviamente nadie le creyó y organizaron una búsqueda el 12 de diciembre de 1926, posteriormente denominada el Domingo de la Gran Búsqueda. Así, la policía, junto con 15,000 voluntarios, buscaron a la escritora por todos lados. Incluso se utilizaron varios perros y aviones en la búsqueda, pero no encontraron nada. Imagínate los seguidores que tienes que tener Sí, para para que convocar a va a tanta sonar muy gente. feo esto, pero no, es como yo estoy. Ay, no. Ay, no, no, porque Fueron mira, fueron sí, cuatro. Pero no manches, o sea, me da más risa. Como, bueno, es que o sea, es literal el título, el Domingo de la Gran Búsqueda. O sea, ni siquiera se mataron para ponerle el nombre. Es como, es domingo, hay mucha gente, va a ser una gran búsqueda. mira, la Pones el escritora título. estaba desaparecida, no podían hacer mucho por el nombre. Sí, bueno, no se enfocaron en detalles pequeñitos, pero me encanta cuál fue el nombre, el Domingo de la Gran Búsqueda. No, pero sí, qué fuerte relevancia, ¿eh? De Agatha como persona para que tantas personas hayan decidido a colaborar, ¿verdad? Sí, fue como colaboración en Sí, la sí, pues búsqueda fueron de ella. voluntarios. Aparte, yo creo que mucha gente fue así como de que seguía el caso en los periódicos y eso, y así de, mira, vamos a viajar para ver si la encontramos. O algún autógrafo, alguna precuela de algún libro que hubieran querido que se escribiera, ¿no? También. Sí, Así, mira, yo la encontré, me voy a dedicar un libro, ¿no? Me voy a poner sí, ahí. si yo la rescato y la rescato viva, muy probablemente escriba la segunda parte del libro que tanto me gusta. Es una buena mentalidad. Es una buena iniciativa, un buen propósito.
Sir Arthur Conan Doyle, amigo de Agatha y escritor de Sherlock Holmes, ayudó en la búsqueda y al conseguir uno de los guantes de su amiga, acudió con médiums y espiritistas para que le ayudaran a descubrir qué le había pasado. La médium le dijo que Agatha no estaba muerta y que seguía viva. Arthur Conan Doyle también es como todo un personaje dentro del mundo de la literatura, más allá de todo lo que escribió, dentro del mundo del esoterismo y de los mediums y de todo esto, él era una figura reconocida no solo por buscarlas, ¿no? O por convivir en estos círculos, sino porque realmente quería como aprender y dicen que tenía ahí como habilidades medio extrañas. ¿Cómo se llama? Referentes. Arthur Conan Doyle. Es el escritor de Sherlock, ¿no? Ajá. Mira qué curioso. Yo había escuchado de Alejandro Dumas y de Julio Verne, de La Sociedad de la Niebla. También Sí. tenían un pedo medio extraño, masónico, Illuminati, una cosa así, una sociedad muy, muy rara que se llamaba la Sociedad de la Niebla. ¿Quién sabe si era de saberes esotéricos? Eran más como de científicos y políticos. Pero mira, no había escuchado esta pequeña sabiduría, cápsula de sabiduría. Sí, pues de hecho, tanto el círculo literario y la política y todo eso, o sea, incluso en México está muy ligado, ¿no? Como a toda esta onda del esoterismo y de los mediums y los chamanes, ¿no? Bueno, en el caso de México. Y pues sí, yo creo que es un círculo que en donde al final convergen, ¿no? Las altas élites. Ay, me encanta esa analogía. Me gusta como ver un chingo de puntitos así donde se combinan las... No, no serían aristas si fuera cuadrado. Bueno, un chingo de circulitos donde dice México, artistas, todos, o sea, chamanes, brujería. Sí, sí, yo creo que si nos ponemos a hacer eso como el meme, ¿no? Del vato, creo que Ajá. es de Office, que está así en su pared poniendo puntitos y así. Ajá. Yo creo que terminamos con toda la pared roja. Sí. Entonces, bueno, fue con espiritistas y estaba como el Avatar en su momento, está viva. Uh-huh. Eso fue lo que le dijeron a él, ¿no? Entonces, otra amiga de Agatha, Dorothy Else Slayers, autora de Los secretos de Oxford, que es otra novela de misterio, ella también se dedicaba mucho a escribir este tipo de novelas, inspeccionó el lugar de la desaparición por sí misma para ver si ella podía resolver el caso por su cuenta. Aquí iniciaron como estos grupos de detectives amateurs, ¿no? Así como ahora... no sé si has visto el documental de No te metas con los gatos o algo así. Sí, Está no en manches, de Netflix. bien, o sea, yo se me hizo irreal. No te pases de lanza, de una habitación con un apagador y no sé, me la platicó mi papá. Y dije, es imposible que encuentres a una persona en un cuarto nada más. Lo encontraron. Y yo, no se puede encontrar una persona por un cuarto, o sea, tienes que ver muchos detalles, no sé. No mames, son unos cabrones. Esa señora es muy buena detective, ¿eh? O sea, cosas que dices están en mucho sentido común, una aspiradora, buscar el apagador, la marca de los cigarros, se dejaron de producir en tal año. Me gustó mucho, sí es cierto. Es una gran detective esa señora. Sí, pues yo creo que de aquí, digo, creo que siempre ha habido como gente interesada, ¿no? En resolver estos crímenes y así, y siempre hay como ñoños que van demasiado, demasiado más allá, como sus amigos, que pues, tenía amigos muy chidos, la verdad. Pues es que si eso bueno, suena cruel, pero es como, güey, tú escribes novelas de detectives y en tus novelas eres bien cabrón. ¿Por qué no lo haces en la vida real? No, pero aparte, o sea, imagínate llegar con los policías y así de quítate tú, yo lo hago, ¿no? O sea, excelente. Es tener muy buena autoestima y mucha fe en tu trabajo. Me imaginé a la policía como el jefe Gordon. ¡Ey, más Sí, despacio, cerebrito! sí. Así de, no, sospechamos que es el marido y la policía, ¿no? No. ¡Ey, sí! Es Archie, es su marido y tenía móviles. Ok, entonces a 400 kilómetros de donde fue encontrado el auto, en un hotel de Yorkshire, los empleados empezaron a sospechar de una huésped que llegó al lugar. La mujer de mediana edad había llegado sola la tarde del 4 de diciembre. Dijo que había sufrido la pérdida de un ser querido y que no quería ser molestada. El registro estaba firmado bajo el nombre de Teresa Neal, que vivía en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Declararon que a pesar de haber sufrido una gran pérdida, como ella lo dijo, parecía ser una mujer bastante tranquila.
Visitaba frecuentemente las librerías y las bibliotecas del pueblo y asistía al balneario y daba paseos por el lugar. Leía el periódico absolutamente todos los días y con muchísimo interés y se mostraba distante con todos. No mantenía conversaciones con nadie, pero era muy amable. Un día, al hotel llegó una banda que se presentó a tocar en el salón. La mujer estaba ahí disfrutando de la música y dos de los músicos creyeron reconocerla. Así que mandaron a sus esposas a que la vieran para ver si era Agatha. Después de unos minutos, volvieron y confirmaron sus sospechas. Se trataba de la mismísima Agatha Christie. Dieron aviso a las autoridades y el 14 de diciembre Archie fue a buscarla, llegando al hotel a las 7 de la tarde. Al llegar, la reconoció inmediatamente y ahí se descubrió que Teresa Neal era un nombre falso y que el apellido que usó era el mismo que el del amante de su marido, Nancy Neal. Se puso mucho limón en la herida. Sí, aquí ya se vuelve como toda... Hay que desenmarañar, ¿no? Es El que no te misterio. pasa, o sea, es esta... Me gusta, me ha gustado mucho esa historia porque es como la clásica historia de Elvis Presley, de Morrison, que se cree que siguen vivos, ¿sabes? Y bueno, no dice, personas tan rebeldes o tan fuera de lo común, tan geniales, lo podrían hacer, pero ella lo hizo, o sea, ella literalmente hay documentos, libros o fichas policíacas, si se puede llamar así, de que realmente lo hizo, o sea, fingió su desaparición, se fue a un hotel, supongo que a pasar su pena, pero lo hizo. O sea, a otras personas no les falla. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no lo hubieran descubierto? Sí, de hecho, o sea, justo una de las teorías es así como de, pues ¿por qué lo hizo, no? Y Pero empiezan... bueno, lo escucho yo y digo, es tan cierto, o sea, tengo una gran pérdida de un gran ser querido, o sea, no se murió, pero lo perdí y no quiero que nadie me moleste. Y yo creo Sí, que en eso hay algo de verdad, tipo, completamente cierto, pues es la pérdida de Archie, sí, mira, no mintió. fue honesta. Cuando Agatha vio a Archie, no se mostró muy feliz. Parecía que ni siquiera lo reconocía. Archie declaró a la prensa que su esposa había sufrido una pérdida de memoria, que no sabía cómo había llegado ahí y que ni siquiera se acordaba de qué había hecho durante esos 11 días que estuvo desaparecida. Como Heisenberg, ¿sí dice Breaking Bad? No, no la he visto. Dicen que es muy buena, ¿no? Me Bueno, estoy perdiendo de una joya. este es un spoiler también de Han, bueno, no es Han, es Walter White. En una parte también aparece desnudo en un supermercado y no recuerda qué fue lo que pasó. Ni lo mismo parece ser que le pasó a Alan. Apareció en un hotel y no recordó 11 días de su vida. Pero bueno, Walter sí lo recordaba, o en este caso Heisenberg. A lo mejor el argumento de Archie era que no lo recordaba, pero Agatha podría decir que sí. ¿Sí? Sí, pero mira, ya no puedes spoilear una serie que salió en 2008. Ya si no la viste, ya... Bueno, sí es cierto, sí, no es como que he salido hace una semana, sí, tienes razón. Bueno, esto también pasó en los 1900, a principios. Sí, mira, Agatha nos spoileó primero. Sí, tiene un chingo de material para hacer un chingo de cosas la vida de Agatha. Sí, pues aquí es justo eso, ¿no? Así como que la realidad que supera toda ficción. De hecho, sí, sí, sí. La teoría de la prensa era que todo se trató de un truco publicitario para vender más novelas. Cuando los reporteros llegaron al hotel a intentar entrevistar a Agatha, ella solo les dijo que había sufrido amnesia. Luego declaró que había sufrido un accidente con el auto y que fue eso lo que provocó la pérdida de la memoria. Dijo que cuando vio su foto en los periódicos no se reconoció a sí misma. A la mañana siguiente de su desaparición, de su aparición, perdón, una mucama se dio cuenta de que se encontraba en mal estado. Estaba muy triste y ni siquiera se había peinado, lo que era raro para el tiempo que llevaba ahí, ¿no? O sea, siempre la veían como muy arreglada, muy guapa y así. Entonces, también se dio cuenta de que se tapaba la cara cubriendo un moretón que no estaba ahí los días anteriores. Entonces, esto ahí como que hay sospecha de que este tipo era muy violento. ¿Archie? Sí, No. sí, Pero ya porque todavía lo ocultaba, o sea, ay no, hay que tener... Qué pues buenos también, jales se aventaba Archie, yo creo. quién O no sabe, sé, ¿no? no sé por qué lo amaba tanto, o sea, todavía cubrirse un golpe a esas alturas, ay no, no, Pues no. también creo que estaba muy normalizado, ¿no? O sea, tal vez
en este sentido, pues ella ya tenía la policía sobre Archie, ¿no? Y ya habría sido como una razón más para investigar. No sé si hubiera como terminado en que lo arrestaran o que pasara algo más, porque pues no creo que haya sido un crimen tan grave para la época, pero pues sí, ¿no? O sea, igual y le daba pena. Sí, bueno, Entonces, sí, sí. sí, fue muy triste. Perdóname, se están peleando mis gatos. Ok, esa mañana el matrimonio se marchó en tren y todos pensaron que irían a Londres. Entonces los periódicos se agruparon en la estación King Cross y la pareja, intentando evitar a la prensa, se bajaron antes y se dirigieron a la mansión de la hermana de Agatha. Entonces todavía los engañaron, ¿no? Así como para no dar declaraciones, para que no se vea el moretón, vamos a bajarnos antes. Estoy pensando como la prensa de esos años. Sí, Estoy pensando como un fan dolido, estoy pensando como alguien que leyó sus libros y sí, sí es cierto que hizo más publicidad. Y sí es no, cierto pero, que... o sea, de todas formas, yo creo que si fuera por publicidad, pues dices, oye, o sea, fue una estrategia de marketing perfecta e Sí, está impecable. cabrón, o sea, sí, sí me la creí, me preocupé, lloré tu muerte. Sí, limpié mis lágrimas con tus libros. Lo menos que puedes hacer es Exactamente. firmarlos. Y bueno, no sé, no sé, pero todo ese tipo de sucesos actualmente vende y vende un chingo. Es una publicidad que no puedes pues, comprar realmente. No sé cómo haya funcionado, a lo mejor se subieron mucho la venta de sus libros en ese tiempo. Sí, pues justo como decías, ¿no? Igual con Elvis y con estos artistas que Pues, desaparecen o que ajá. se crea un misterio alrededor de su muerte, pues sus ventas aumentan, ¿no? Entonces, no creo que haya sido tan diferente en la época. Pero es que no hay otro que vuelva del infierno. Bueno, es que no, por ejemplo, de Morrison, se dice que se murió y ya no ha habido como que la desaprobación. De Elvis también hay rumores, pues, pero ninguno de ellos fingió su muerte o su desaparición tanto tiempo. No me acuerdo de otro ejemplo, pues, Mm. de escritor o artista. Pues también dicen que John Lennon, ¿no? Que incluso hace unos años salió un video donde está según en una casa grabando una canción, un video, y sale un vato que se parece, o sea, que está idéntico Bueno, físicamente a él, y ¿no? si, y si vamos al ejemplo de Lennon, su álbum, que fue el último, Double Fantasy, vendió un Ujú. chingo a su muerte. O sea, supongamos, ¿no? Que Lennon lo hubiera hecho y que hubiera durado 11 días muerto y después reaparece. O que haya desaparecido. Estamos de acuerdo que en 1980 sí hubo una alza de la venta de los discos de él. Pero, no sé, creo que el año en el que seas, si eres una figura pública y tienes tu desaparición o tu muerte, vas a vender un chingo. No, y aparte aunque no desaparezcas, ¿no? Como pasó con Paul cuando dijeron que se inventó toda esta teoría de que estaba muerto y lo habían reemplazado y salió aquí toda esta conspiración. Y eso le sirvió. O sea, igual no fue una estrategia pensada como ahora que, no sé, las estrategias políticas, ¿no? Que empiezan a crear estas páginas o empiezan a pagarles a páginas grandes de memes para sacar contenido referente a sus candidatos, ¿no? O así. Tal vez no era una estrategia tan pensada, pero pues funcionaba, ¿no? Y tal vez vieron que funcionó desde que pasó lo de Agatha, ¿no? Y fue así como de, Sí. vamos a matarlos a todos. Sí. Dos médicos confirmaron el diagnóstico de Agatha, ¿Sí tenía corroborando su amnesia? amnesia. Sí, Ay, Dios. Ya me siento mal ahora como soy el fan que pensó que sí. me habían engañado y ahora ya me mostraron que sí era real. La cachetada. Ajá, así como, sí estaba malita. Entonces, catalogaron este caso como lo que llaman los psicólogos como una fuga histérica, por lo que esos días ella actuó sin control sobre sí misma y esto hizo que fuera incapaz de recordar qué había hecho, ¿no? Todo ese tiempo. Sin embargo, quienes la vieron durante esa época, al igual que su biógrafa Gwen Robbins, están convencidos de que lo hizo por convicción, tal vez por rabia o por despecho. La primera hipótesis es que Agatha quiso simular su muerte para inculpar a su marido del crimen y de hecho se descubrió que el permiso de conducir encontrado en su coche era uno más viejo,
Entonces, puede que lo haya dejado ahí deliberadamente para que supieran que el auto era de Agatha Christie. Después de esto, dicen que se fue en tren hasta el pueblo y se registró en un hotel usando el apellido del amante de su marido. Esta fue otra de las hipótesis, ¿no? En otra teoría... ¿qué pasó? Es que tiene sentido, o sea, suena que, ves que yo soy bien digerible, o sea, cualquier cosa que me dices la apoyo. La conectas. Sí, es como, sí, es cierto, fue eso. Sí, 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 es cierto. Bueno, es que tiene mucho sentido ahorita en el aspecto de, tengo un accidente, dejo una licencia de conducir, mm, van a sospechar de él, y voy y me registro. ¿Quién va a pensar que me voy a registrar con el nombre del amante si no odio tanto? Es como, suena que sí lo planeó, aunque no había tanta Sí, amnesia. sí, suena a una gran venganza, pero aquí, o Ajá, sea, sí diría así como, entonces, ¿cuál era el plan? O sea, ver encerrado al sur. desaparecer para siempre, ajá, porque ya no podría regresar, ¿no? Y de todas formas, usando el apellido de la amante, o sea, y si daban con ella y todo eso, pues al final iba a salir libre, ¿no? Porque se iba a entender que ella lo hizo como que por esas causas. O sea, no sé, siento que esa no es como una vía muy inteligente, porque al final ella sería como arrestada, ¿no? Por suplantar tal vez la identidad de otra persona. Esa no es mi Agatha. Sí, esa Eso no no fue su haría. idea. Sí. Otra teoría es que en realidad sufrió una fuga histérica y que no era dueña de sus actos, que conduciendo en un estado de histeria, ella pues ocasionó el accidente, ¿no? Sin querer, obviamente. Y otra de las teorías es que realmente pensó en suicidarse porque pero se arrepintió. El coche tenía un rayón provocado por un tronco que estaba ahí donde encontraron el auto, y los allegados de Agatha dicen que ese sería el único motivo por el cual se despediría de su hija, porque en realidad pues no planeaba volver. Pero al final sus creencias religiosas se lo impidieron y llegó al hotel para centrarse y arreglar sus asuntos y regresar, ¿no? Es cierto, no Archie. había, en todo este tiempo no había pensado en Rosalind Margaret. Sí, exacto, a todos se nos olvidó su hija, o sea, yo no sé si Sí, su hija estaba con su papá, porque aparte, o sea, pues al ser una familia rica, pues me imagino que tienes como a las nanas, ¿no? Y tienes como a gente que te cuida a tus hijos y así. Y pues no sé, igual y la niña tampoco se dio cuenta de que su mamá había desaparecido, ¿no? sí, algo creo que puede estar bien seguro es que participó en el gran domingo de búsqueda. Sí, sí, con su vestidito toda linda, ¿no? Ahí buscando un cadáver ¿Sabes? en el bosque. Lo único que no me hace así como clic es por qué utilizar el apellido de la amante. O sea, todo concuerda. Ok, puedo comprar la idea de que haya sido un accidente, de que nadie se haya querido suicidar, pero hasta es que es como hasta mala suerte, ¿no? Imagínate que, que realmente hubiera tenido amnesia y que después haya vuelto en sí, que haya dicho, no mames, ¿a poco utilicé el nombre el apellido de ella? Es como, ay, sí lo utilicé, ¿qué hace? Bueno, ella me hubiera dicho así. No sé. No sé, yo creo que igual también, Bueno, es que también si nada más estás pensando en eso, a lo mejor fue lo único que se le ocurrió realmente en su eh, desdoblamiento, ajá. en estar fuera de sí, como tal vez solamente pensaba en ese nombre, fue el único apellido que se le ocurrió. Bueno, yo estoy hablando a favor de Agatha. Pues también, no sé, es que o sea, a mí justo no me hace sentido eso, ¿no? Pero también pudo haber sido como una especie de venganza, así como, no sé, tal vez se le ocurrió que iban a inculparlos a los dos y que, no sé, tal vez iba a tramar que ellos la secuestraron en el hotel, ¿no? Y que usaron el nombre de Teresa Neal porque ellos no son muy inteligentes y nada más cambiaron el nombre y no el apellido, ¿no? O sea, no sé qué pudo haber pasado por su cabeza, ¿no? Solamente pues parece una buena venganza. Y todavía me sigue haciendo también eco la carta que le dio Archie, a lo mejor ahí venía algo, una anticipación quizás. Sí, y no se dio cuenta, ¿no? O sea, imagínate qué tan tonto debió haber sido para no darse cuenta de que en su carta le dejó ahí escrito, ¿no? Oye, voy a desaparecer. No me busques. Ajá, tal vez no lo tomó como un berrinche, ¿no? Y fue así como de, mira, la loca que quiere desaparecer, la tóxica. Y cuando vi a los 15,000 güeyes afuera, ¿qué? Sí. Así de, mira, tienes competencia.
Otra de las teorías es que realmente, pues sí, ¿no? Que se pensó en suicidar y pues ya, ¿no? Que regresó al hotel y así. Archie y Agatha se quedaron juntos un tiempo, pero no funcionó. Agatha, su secretaria y su hija se fueron de viaje durante 5 semanas y en octubre de 1928 Archie y Agatha se terminaron divorciando. Archie se casó con Nancy solamente 3 semanas después del divorcio. Agatha se fue de viaje por el mundo. En marzo de 1939, estando en Irak, visitó un lugar arqueológico con unos amigos y ahí conoció a Max Mallow, un arqueólogo 14 años más joven que ella. La llevó en una ruta por Irak y se enamoraron. Se casaron el 11 de septiembre de 1930 en Escocia. Fue una sugar mama. Sí, no, o sea, aparte él con Nancy le llevaba 10 años, ¿no? Ella le lleva 14 a este señor. Digo, creo que estaba muy guapa. Sí, sí, definitivamente yo esperaba algo mejor. Se conservaba. Sí, definitivamente. Ellos estuvieron juntos durante 20 años. Agatha se mantuvo el apellido de su primer esposo porque pues ya era muy famosa a nivel mundial y aparte era como pues parte de su identidad como escritora. Llegó a escribir 79 novelas traducidas a más de 45 idiomas. Solamente la Biblia y Shakespeare, lo que mencionabas al principio, Ajá. han sido más leídos que todas sus obras. Agatha jamás volvió a hablar de su desaparición, ni siquiera en su autobiografía. Ella muere a los 85 años de causas naturales, llevándose a la tumba la verdad sobre su desaparición. ¿Qué opinas de este caso? Pues antes de que apareció. Sí. Pues yo creo que ya hasta, no sé, a lo mejor un poquito vergonzoso. Ya que conoció al chavo 14 años más joven, fue como, a ver, la cagué. No debí armar tanto desmadre. Sí, como el meme, ¿no? Así, no debía hacer eso. Sí, no, bueno, es que, ay, no, es que también el hecho de que esté pensando de que hubiera leído con tanta insistencia los periódicos, ya ves que si es que no se los perdían, es como de, no, a lo mejor estaba al tanto de la situación y en algún momento tuvo que decir, ay, no, se salió de control, hay mucha gente buscándome. Sí, no, pero aparte, o sea, imagínate, ¿no? Te casas con esta persona y así, y yo creo que tú, como nuevo esposo, como... Sí, como no, nueva dices, pareja. ay, cabrón. Sí, y aparte, o sea, imagínate no poder preguntarle así de, oye, ¿y entonces qué pasó, no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué hiciste? Sí, ¿En qué estabas pensando? te la llevas con cuidado. Sí, exactamente, sabes que es de armas tomar. Ok, el siguiente caso no es precisamente sobre la vida de un escritor, pero es un fenómeno muy curioso que podemos ver todavía hasta la fecha. A los 24 años, Johann Wolfgang Goethe fue uno de los autores más influyentes de la novela alemana y el romanticismo. En 1774 escribe la novela Las penas del joven Werther, la cual retrata temas como el dolor emocional y los pensamientos suicidas. Voy a leer un poco de qué se trata, por si, no sé, se quiere narrar el spoiler de una novela que se escribió en 1774. Werther es un joven que, cansado de su ciudad, se muda a un pequeño pueblo que le brinda paz para dedicarse a la lectura y a la escritura. Un día lo invitan a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuida de sus hermanos menores. El muchacho se enamora de ella, pero descubre que está comprometida con un joven llamado Albert, quien se encontraba de viaje. Albert regresa de su viaje y Werther se hace su amigo, lo que permite que siga frecuentando a Lot. Sin embargo, su pena por no poder estar con ella hace que regrese a su lugar de origen a trabajar como diplomático. Sin embargo, su jefe resulta ser terrible y termina renunciando. Mientras tanto, se entera que Lot y Albert se casaron y al no poder olvidarla, decide regresar a visitarla. Pero ella lo trata de forma fría y este cambio de actitud resulta muy duro para el protagonista. Ella le pide que se vaya. Sin embargo, en su despedida, aparte, o sea, está como súper ambientado, bien bonito, de que están en Nochebuena y que todos se quieren. Yo me imagino ahí un muérdago colgado, todo muy cálido. Entonces, ellos están en esta escena toda bonita. Le pide que se vayan y para despedirse se leen un poema. Y en lo que se está leyendo este poema y eso como que sienten la pasión, ¿no? Y ahí se empiezan a besar.
Entonces ella reacciona y le vuelve a pedir que se vaya, ¿no? Así como de, ¿qué te pasa, estúpida? Entonces, Werther decide que uno de los tres debe morir. Pero, sí, bien decidido, ¿no? Así como de, yo creo ¿Quién te que... crees, güey? Es como vives, vives, mueres. Ujú. ¿Quién se cree Dios o qué? Pero es incapaz de matar a alguien, por lo que decide quitarse la vida. Escribió sus cartas de despedida y pide ser enterrado con el mismo traje con el que conoció a Lot. El protagonista se pega un tiro en la cabeza y tarda un rato en morirse. O sea, imagínate todo esto en la novela, ahí sus últimos pensamientos después de volarse el cráneo, ¿no? Si es que puedes tener pensamientos después de hacer eso. La obra termina en el entierro del joven y pues este entierro obviamente no es oficiado por un cura porque se trata de un suicidio, ¿no? Entonces todo muy triste. Y en esta época Werther se convirtió en el arquetipo del amante trágico y cientos de jóvenes se vistieron al estilo del protagonista y se quitaron la vida de la misma forma. Cuando los suicidios empezaron a relacionarse con la novela, el autor es cuestionado al respecto. Sin embargo, pues él siempre negó que su historia haya tenido algo que ver y en ningún momento, bueno, dice, ¿no? Que en ningún momento muestra el suicidio como una solución y que no se debería tomar la obra como un factor que incite a cometer dicho acto. Para 1974, 2 siglos después, y gracias al sociólogo David Phillips, se descubre el verdadero impacto que tuvo esta novela para la sociedad y denomina a este fenómeno como el efecto Werther. Phillips descubrió que la novela desencadenó una oleada de suicidios por imitación, y en este mismo estudio, el sociólogo demostró que los casos de suicidios se incrementaron en todo Estados Unidos al mes siguiente de que el New York Times publicara una portada relacionada con el suicidio. Este fenómeno es común hasta en nuestros días y suele repetirse cuando una celebridad comete suicidio. Por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, ¿no? O diferentes estrellas del K-pop. Sí, ya ves. Mira, yo, por ejemplo, bueno, hablando de Paul McCartney, había leído por ahí que sí, bueno, si seguimos el hilo de que se murió en un accidente, de que precisamente no dijeron que había muerto porque querían evitar tanto suicidio de tanta chica biromaníaca. Y hablando no creo que haya sido su intención de ninguna manera que hubiera fomentado el suicidio. La historia me recuerda a Noches Blancas de Dostoyevsky, pero tengo que le tengo muchas ganas a un episodio precisamente del romanticismo. A lo mejor podríamos armar uno entre los dos, pero sí es un hecho de que hubo un momento en la historia de que la gente se quería sentir nostálgica, melancólica. Hay un libro que se llama Anatomía de la Melancolía, precisamente, que habla un poquito acerca de eso. Eran los emos de aquella época. Sí. O sea, de que existió banda, existió gente que en aquella época se quería ver mamalona, sintiéndose triste, la vía. Y sí, la historia lo avala. Era Panda instrumental. Sí, pero no creo es que realmente creo que los primeros siempre son los mejores. O sea, el primero, como por ejemplo el año de Agatha, la primera persona que escribe sobre detectives, por ejemplo, no sé, Frankenstein, los primeros en plasmar algo siempre son los mejores, difícilmente los van a alcanzar, género de películas, música. Creo que el primer rock siempre es el mejor y después se va diversificando y ya es otra cosa, pero creo que Goethe no lo hizo de esa manera y que otros escritores al ver que vendía y que jalaba gente, yo creo que sí, a lo mejor sí como que buscaban, no sé, ver a sus protagonistas tristes, melancólicos, no sé, no sé. Sí, pues de hecho, o sea, este fenómeno también explica como esta tendencia actual de la depresión en la cultura pop, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de series, no sé, se me ocurre la de BoJack Horseman, ¿no? Ajá, Que es como súper depresiva y que en vez de darte un confort cuando la es lo estás más viendo... millennial, o sea, sí está chida, pero es lo más millennial de cosas que ya me han pasado hace un chingo y la banda no se da cuenta. Sí. Y la veo. Sí, a mí me encanta. La veo y me enorgullece. Sí, yo la verdad es de mis series favoritas, ¿no? Pero justo, o sea, lo que comentan es que hay gente que siente que este tipo de situaciones
no que lo fomenten, sino que lo justifican, ¿no? Por eso salió como todo este revuelo de 13 Reasons Why, de que empiezan como de, no, pues quiten a la serie, cancelenla, porque no hacen apología del suicidio, no hacen como ninguna cosa de, no hagas esto, ¿no? Hay ayuda. Y cuando empieza todo este revuelo, ya empiezan a sacar especiales, ¿no? Con la gente que hizo los papeles y eso, y empiezan a hablar de las líneas de ayuda, que la verdad es un trabajo bastante deplorable, ¿no? O sea, creo que pudieron hacer más para el presupuesto que tenían en cuanto a la concientización. Es que te ponen la enfermedad y te venden la cura, todo tiene. Sí, y capitalismo. Sí, sí, no, no, no. Pero fíjate que también estaba pensando, no se me había ocurrido, que se parece mucho como a estos casos en donde se culpan a los autores o a los músicos por, no sé, por masacres, ¿no? Me recuerda mucho cuando prohibieron Rabia de Stephen King, porque supuestamente animó a Eric y a Dylan a hacer la masacre, ¿no? En Columbine. Sí, sí, sí. Y pues no está como demostrado porque obviamente hay muchísimos factores psicológicos y sociales y de todo tipo que Sí, yo creo sí, que precisamente va por ese lado. ¿Cuántas cosas? Hay cosas maravillosas que influyen a otra gente a hacer otras cosas más maravillosas en el arte, por ejemplo. Y precisamente como dices, todo influye tu contexto, tu familia, tu educación, y no creo que nada más una sola obra. Como lo que dices, pues estos chavos que hicieron la masacre, obviamente no fue nada más la película, ellos ya tenían, buscaban el pretexto quizás para hacer lo sí, que hicieron. sí, pues justo es lo que dicen, ¿no? O sea, hay obras que no tienen el tacto de salir a una sociedad que no es crítica con lo que consume, ¿no? Entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? Cuando te sientes envalentonado por leer un libro donde suceden este tipo de cosas, ¿no? O por tener pensamientos suicidas que se justifican cuando tú consumes este tipo de programas que no te brindan confort, ¿no? Digo, yo sé que la vida no es todo rosa y se solucionan las cosas como en una película, pero yo creo que al ser creadores de contenido, pues sí tenemos o tienen ellos que llegan como a más masas. Dile a Justo. Sí, exacto, ¿no? O sea, tienes esta responsabilidad social por, pues sí, ¿no? Por, Dile yo, bueno, y si no le dices ella, te aseguro que más de uno ya se está pensando qué tipo de contenido está subiendo y qué tanto afectan sus palabras. sí, Pero fíjate, hablando de eso, ¿sabes qué libro leí así nada más por morbo, nada más por decir, quiero ver qué dice este libro? ¿cuál? Fue el que leyó Mark David Chapman y el que, bueno, el que según sé eso se influenció para matar a John Lennon. El guardián entre el centeno. Ajá, Ese lo leí. Yo creo que también es influyó en sus ventas, que ya ves que según lo mata y antes de matarlo compró una copia de Guardián entre el Centeno y al final cuando lo mató se sentó y puso, esta es mi confesión y lo firmó como el protagonista de este libro. No me acuerdo cómo se llamaba, solamente me acuerdo que se apellidaba Ortiz. Eso fue uno de los libros que leí precisamente por morbo. sí, pues es también como esta parte del cine, ¿no? En donde, por ejemplo, no sé, que ves El Cien Pies Humano o un film serbio, ¿no? Que es, o sea, que lo haces como por el puro morbo, pero sabes que lo que estás consumiendo no Está tiene bien, la, exactamente, no, no. ajá, y no tiene la intención de decirte, ah, tienes que hacer esto, ¿no? O tienes que imitarme. Pero el problema es ese, ¿no? O sea, cuando eres, en este caso, una celebridad como Kurt Cobain, que digo, o sea, hay muchos misterios también sobre su muerte, ¿no? Y si en realidad fue un suicidio o no. Y no digo que sea como un, no te suicides porque eres famoso, pero pues este tipo de fenómenos son como lo interesante, ¿no? Porque a final de cuentas estamos glorificando al acto, o sea, ya no estamos glorificando a la persona ni estamos viendo qué hubo detrás de todo esto y se genera toda esta generación y todo este pensamiento depresivo que a final de cuentas pues nos invade, ¿no? Y que todo el tiempo estamos pensando en cosas grises, ¿no? Y que poquito a poco pues van así como
pues dándonos para abajo, ¿no? Como generación. O sea, y esto a principios de los 90, ¿no? Con Kurt Cobain, pero pues obviamente antes hubo más gente, ¿no? Y pues no sé, o sea, justo se genera como esa cultura del suicidio, de la depresión, y no hay, o son muy pocas las series o el contenido que te dice como que hay otra salida, ¿no? Y toda la vida estás pensando que estás destinado al fracaso. Fíjate, yo siempre he tenido ese debate, a veces estoy a favor, a veces estoy en contra, depende de cómo me sienta, de que, de que si se debe de valorar al artista o solamente a su obra. A Uh-huh. veces digo, no, nada más tenemos que valorar a su obra y no tenemos que dejarnos como, pues, influenciar tanto, ¿no? Como por ejemplo hay gente que obviamente sí, en el caso de Cobain, que sí se identifica bien machín con su persona, ¿no? Con el tipo de música, con cómo vivió, que no puede soportar las famas, con la droga, con sus hijas, con su hija, con su esposa. O no sé, cosas como estas que dicen, sí, es que lo mató Courtney, o es que él era adicto, y a veces digo, no, es que solamente hay que disfrutar su música y no hay que dejarnos llevar por lo que pasó, lo que estuvo alrededor de él, pero a veces pienso, es que es el contexto el que hace a la persona, y está bien chido de entender cómo vivió y cosas como estas. No sé, siempre he tenido esa dualidad. Te digo, a veces estoy a favor, a veces estoy en contra. Depende de cómo me siento. Pero siempre me gusta leer sobre las biografías de las personas, es uno de mis pasatiempos favoritos. Sí, yo, por ejemplo, también entro de repente como en este dilema y lo veía con Marilyn Manson, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho o sea, no lo admiraba, pero sí era así como alguien que decía, ay, wow, ¿no? Qué bonito estilo, qué Estaba muy buenas chido. letras. Sí, estaba perro. Y y justo también cuando pasa lo de Columbine, pues también le dicen, ¿no? Así como de, oye, pues tu música es violenta y tu música Pero también incita. se los cachetea sabroso. Sí, también les Eh, dicen, ¿no? O sea, no, justo exactamente. esto que platicamos. Pero de repente empiezan a salir estas denuncias, ¿no? Por parte de sus, tanto de Eh, fans como de sus exnovias, exesposas, de que sí es una persona violenta y es una persona sádica, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, es que, o sea, aquí claramente su obra está reflejando la persona que es, ¿no? Entonces siento que no puede haber por completo esta separación y que sí hay gente que muy bonitas sus canciones y muy bonitas sus pinturas y muy bonito lo que quieras, pero a final de cuentas estás dejando, son como los horrocruxes, ¿no? De Harry Potter, así como que le ponen ahí un poquito de su alma sí, y sí, sí, definitivamente. Sí. sí, lo Por mandas a una ejemplo, sociedad sin cultura crítica. es que yo, por ejemplo, bueno, es que siempre tocan una fibra como del corazón de las personas, también si te identificas con otra persona o si te gusta lo que hacen. Pero bueno, también está en saber reconocer y yo creo que apreciar su obra. No sé, es que pienso, por ejemplo, que John Lennon también de joven era medio pasado de verga con Ah, su sí. primera esposa, o sea, sí le ponía sus madrazos y es como, no mames, John, no seas cabrón. Pero también está el otro lado, Hitler pintaba chido, o sea, realmente Hitler tenía talento como pintor, pero sí era un hijito de puta bien hecho. Bueno, pero después de que fue, bueno, que hizo todo lo que hizo, no sé si siguió pintando, ¿no? Quién sabe, tal vez cambió por completo la forma en la que retrataba paisajes y ponía gente muerta o algo, no lo sé. No, fíjate, por ejemplo, en el caso de Hitler sí me costaría mucho separar a la persona de la obra. Sí, no, creo que es complicado. Y, o sea, hablando Sí. de esto también, otro caso de este fenómeno es el de la canción húngara, la de Gloomy Sunday, no sé si la No lo he hayas topado. escuchado, no, ¿No? ¿Te jamás. da miedo? Bueno, esta canción se empezó a como a popularizar tanto en su tiempo como ahora por ser la canción del suicidio, ¿no? Fue compuesta por Rezo Ceres en el piano y escrita por Laszlo Jabor, no sé cómo se pronuncia, no sé hablar húngaro, cuya letra habla de la desesperación causada por la guerra y termina en una oración por los pecados de la humanidad. Después del lanzamiento de esta canción, los suicidios aumentaron debido a la situación política, económica y social que se vivía en la época, y se denominó esta canción como la canción del suicidio, porque pues decían que toda la gente que se había suicidado era porque escuchó esa canción, ¿no? Que la tenían ahí en su tocadiscos mientras se suicidaba. Y el propio escritor, el poeta Laszlo Jabor, intentó quitarse la vida al saltar de una ventana desde su departamento en Budapest, pero no lo logró y terminó quitándose la vida en el hospital donde fue trasladado. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, si tú estás triste y estás creando arte, pues obviamente se va a reflejar tu estado de ánimo, ¿no? Aunque pintes en colores pastel. Me tengan las uñas de color.
Sí, Pues suena que eran los narcosatánicos de su tiempo. sí, eran como los black metals, los Pero blackers. es que mira qué curioso, porque precisamente a lo mejor la alza de suicidios se sincronizó con el contexto político, social, la crisis y la canción. Fue como, sacamos este hit y, ay, chale, desafortunadamente estamos en guerra, crisis económica, y mucha gente Sí, se suicidó y era el hit del momento. ¿Quién sabe? Nunca he escuchado la canción. sí, como que muchas coincidencias. Pero aparte, o sea, yo creo que si se hubiera demostrado que hay como una conexión Pero como creo que, científica cerebral entre esto, no tendría tantos covers, ¿no? O sea, después de años Billie Holiday hizo una canción, bueno, la tomó y la covereó, y obviamente como que le hizo ahí sus arreglos y ya no suena como tan deprimente. Este, pero es esto, ¿no? O sea, tomas una canción que ya tiene popularidad por ser algo tan controversial como la canción del suicidio y la vuelves a tomar y vuelves a hacerte fama a través de esto, ¿no? Y la vuelves a lanzar a las masas esperando a que tenga como el mismo furor que tuvo en ese momento, tal vez por el morbo, ¿no? Justamente de la historia que tuvo. Entonces, pues no sé, creo siento que que sí hay, es raro. creo que sí hay bandas que han ido a juicio precisamente porque gente se suicidó escuchando su música en ese momento. Sí, De pues tan que solo cuántos asesinos no utilizan canciones, música de fondo. sí, y canciones que ni siquiera tienen que ver con lo que hacen, ¿no? Pues está Helter Skelter de The Beatles, Uh-huh. el primer heavy que tocó el mundo. Bueno, así, quién sabe. Es que, ay, no, tanto hijo de puta. Por ejemplo, Manson ahí en este caso, pues, se aprovechó de esa canción, no sé, la tomó como su inspiración. Digo, pasa con gente que hace masacres y, no sé, pone alguna banda y pues, reproduce la música, se hace viral y ahora los culpa. Pues No no creo sé. que sea la intención del artista. O no creo que haya tanto poder para hacer algo así, como para orillar a una... Bueno, quién sabe también el sentimiento que, o qué tan identificado sea la persona con esta canción. Pues de hecho, hay un caso de los asesinos del páramo, no sé si has escuchado de ellos, pero era una pareja que mataba niños en un páramo y los enterraban ahí, que declararon, bueno, ellos se grababan cuando hacían este tipo de cosas y en estas grabaciones se escucha que de fondo tienen la canción de I Feel Fine de los Beatles Ahí esa canción está y bonita. exacto, o sea, ¿cómo puedes ¿Cómo puedes usar matar una a obra una? tan feliz? Sí, no, no, no. Entonces sí, tiene mucho que ver con la psique de las personas, ¿no? Estaría chido platicarlo con con una psicóloga, un psicólogo, y pues sí, seguir siendo críticos con lo que consumimos. Estamos del culo, eso sí estoy seguro. Tengo un libro que se llama ¿Por qué nos encantan los sociópatas? Este Adam Kotzko, y Ajá. sí habla precisamente sobre el karma, sobre Heisenberg de Breaking Bad, sobre Doctor House, sobre todos estos hijos de puta los que nos gustaría como hacer o como que pasan de largo y decimos, ay, me gustaría ser como ese güey, y cómo la gente los consume un chingo. Sí, sí, pues tan solo la popularidad de Ted Bundy ahorita, ¿no? O sea, en su tiempo por ser guapo y ahorita por ser guapo y por ser un asesino, ¿no? Entonces, pues no sé, somos una sociedad muy enferma, pero mira, aquí estamos programas como el mío y como el tuyo. Sí. Pero sí, no idealicen. Sí, no, ni tampoco romantiza. Bueno, sí, 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 creo que sí, ese tipo de cosas. Pues bueno, con estas reflexiones cerramos este programa. Déjenos en los comentarios si se debe separar al autor de la obra, ¿no? Creo que es una discusión polémica y que da mucho de qué hablar. Y pues nos gustaría saber su opinión. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes y seguir a Lalo en el podcast de capítulos que se bifurcan. En Spotify, ¿tienes otras redes? En Face, como el podcast de capítulos que se bifurcan, en Instagram. Sí, básicamente son de las redes, no sé, Twitter. Uy.
Excelente. Pues gracias por escucharnos. Esto fue otro capítulo de Efecto Genovis. Recuerda que si la música te gustó, puedes checar el perfil de Popes. Así lo encuentras en Instagram, en YouTube y en Spotify para que apoye al talento local cretano. Y gracias.